de doctrina, donde se presentan unas grandes doctrinas para la fe del creyente. Aquí encontramos en este pasaje una historia de fe, una historia en la cual un hombre decide creer en Dios. Capítulo 4 del libro de Romanos, versículos 17 al 22. Este hombre que registra Pablo aquí en Romanos capítulo 4 es alguien que aparece en un museo del libro de Hebreos, que es el capítulo 11, y aparece allí con el nombre de Abraham. Y Abraham se nos presenta como un ejemplo de fe. Entonces hay un llamado a través de las Escrituras, en el propósito de la enseñanza en esta mañana, es a tener confianza en la fidelidad y el poder de Dios. Confianza y fidelidad, en la fidelidad y el poder de Dios. Y también asegurarnos de que las promesas que están escritas son confiables. Las promesas que están escritas son confiables porque Él es confiable. Las promesas que están aquí son confiables porque Él es confiable. Y miren entonces lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 4, versículos 17 al 22. ¿Cómo está qué? Escrito. En 1 Corintios 2:9 hablábamos como está escrito. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, está refiriéndose a Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de qué, casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Nuestra fe muchas veces se puede debilitar. Frente a estas cosas que le acabé de narrar al comienzo, nuestra fe se puede debilitar y podemos caer en el desánimo y podemos vivir una vida llena de fatalismo, o sea, enfocada en que todo va a ser mal, aunque las Escrituras hablan de que los tiempos no van a ser mejores, sino que en medida que va avanzando los tiempos, la maldad irá en aumento. Pero hay promesas de parte de Dios para que no nos debilitemos, sino para que seamos fortalecidos. Entonces el propósito de Pablo escribir esto a los romanos es para que se enfoquen en un aspecto no tan natural, sino en lo sobrenatural, en lo que Dios puede hacer. Porque si le hacemos una lectura natural de las cosas, eso va a producir depresión, va a producir estrés, va a producir desánimo, porque desde la perspectiva natural eso es. Y no hay cosa de que va a mejorar, no hay una noticia de que le diga a uno que según la Escritura que esto va a cambiar inmediatamente. Pero Dios nos presenta un cuadro para verlo desde el punto de vista sobrenatural, o sea, de lo que, cómo lo ve Dios y cómo podemos cobrar nosotros fortaleza en Dios. Por ejemplo, si uno lee el capítulo 4 del libro de Romanos, nos habla de la justicia de Dios y es ilustrada por la persona de Abraham. El contexto de ese pasaje nos habla de la culpabilidad del ser humano
y nos habla de que no hay justo, no hay ninguno que es justo, que solamente el hombre puede justificarse por la fe y no por lo que él pueda hacer. Por ejemplo, si uno lee los versículos 27 al 31 del capítulo 3, encuentra las siguientes interrogantes. Del capítulo 3 dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda qué? Excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces hace otras preguntas. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y ahí la respuesta: ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Otra pregunta: ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino confirmamos la ley. Entonces, esto es como un desafío o una defensa a los que estaban criticando la justificación por la fe. Y uno de los argumentos que usa Pablo es lo que las escrituras en el Antiguo Testamento han dicho. Cómo Dios se ha mostrado, que lo que Dios ha dicho en las escrituras, y inmediatamente ofrece un ejemplo. Y ese ejemplo es Abraham, que era nada más y nada menos que el patriarca más ilustre de Israel. Y luego más adelante habla de David, pero a Abraham, por ejemplo, a Jesucristo lo presenta Mateo como el hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, y en ese tiempo era muy necesario la argumentación, se usaban mucho los argumentos para defender las tesis. Y entonces Pablo declara que la justificación es por la fe y que es el único camino delante de Dios. Y entonces él quiere que tanto los judíos, cristianos, como los gentiles comprendan esa realidad de las Sagradas Escrituras. Entonces él escoge a Abraham, y siempre me ha llamado a mí la atención referente a Abraham, que es el único personaje en la Biblia que dice que Dios dijo que era Abraham mi amigo. Y una cosa es que yo diga que soy amigo de Dios, y otra cosa es que Dios diga Martín es mi amigo, o que un personaje importante como Obama diga, yo le diga, no, yo soy amigo de Obama. No, pero Obama dice Martín es my friend. Eso cambia sustancialmente la situación. Y aquí vemos que Pablo usa de toda esa historia para ejemplificar esas razones acerca de por qué el fundador de Dios, el amigo de Dios, el receptor del pacto y la promesa, era importante para hablar acerca de la fe. Y Pablo lo llama a él, o a través de las Escrituras, como un ejemplo de fe. Entonces, recuerdan que Dios llamó a Abraham para dejar su casa y su tierra allá en Ur de los Caldeos, y le dio una promesa de una numerosa multitud. Dios le hizo específicas promesas, le dio la promesa de la tierra de Canaán, aunque le dijo que iba a tener descendencia, aún en el momento en que no tenía descendencia, le dijo que esa descendencia iba a ser como el polvo de la tierra y como las estrellas del cielo. Entonces, por creer en eso fue que Abraham fue denominado o justificado, por creer en las promesas, en lo que Dios había dicho. Entonces, para entrarnos un poquito en el pasaje, vale la pena recordar que Abraham tenía 99 años y Sara tenía 90, y Dios le hace una reconfirmación de que van a tener un hijo, y Dios le hace un cambio de nombre de Abraham a Abraham. Por eso es que en el libro de Romanos Pablo dice que él llama
las cosas que no son como si fuesen. Le está diciendo, mira Abraham, ya no serás Abraham, serás Abraham, padre de muchas naciones, padre de una multitud. Y acto seguido le dio la circuncisión como señal de ese pacto. Más adelante ustedes recuerdan en la historia que Dios probó a Abraham pidiéndole que sacrificara a su hijo único Isaac, y él estuvo dispuesto a obedecer, reconfirmó su pacto. Entonces Abraham dio pasos por la fe, aunque las circunstancias del momento no daban para poder vivir y actuar, porque lo que estaba viviendo en el momento era lo natural. Tenía 99 años, Sara 90, y dice que se miró en un espejo, se consideró un espejo, y dice el escritor que ya estaba como ¿qué? Como muerto. O sea, ya había ido donde el médico le había dicho, para la casa, mijo, ya no hay nada que hacer. Usted no puede tener hijos, así que, y no solamente le dan el dictamen de él, sino que ahí está Sara, ya estaba estéril su matriz, la esterilidad de la matriz de Sara. Recuerden que ella antes, o sea, no podía tener, o sea, de su juventud, no podía tener hijos. Ahora, además de ese problema de su juventud de no tener hijos, de esterilidad, ahora se enfrenta a otro problema, que ya está anciana, ya ha pasado la costumbre de las mujeres y está en esa situación ya menopáusica. Entonces está en esa realidad allí, pero no, Abraham no se debilitó. Nosotros al ver todas las cosas que hemos mencionado podemos debilitarnos. Y debilitarnos, o sea, llevarnos al punto de aún de perder la esperanza y el ánimo para poder seguir en la vida. La prioridad de fe de Abraham vino primero por lo que Dios había dicho en las Escrituras. Hay algo muy interesante en esta versículo 20, que Abraham tampoco dudó. O sea, está la realidad de su cuerpo, está la realidad de Sara, y eso lo podía llevar a la incredulidad. Pero él tampoco dudó de qué, de la promesa de Dios. Él se afirmó en la promesa de Dios, se fortaleció en fe, dando la gloria a Dios. Confiar, aquí miren, lo particular de la fe no es tanto tener la fe, sino en quién tenemos la fe. La fe tiene siempre una base racional que debe ser firme. La fe es confiar y creer en una persona, porque a veces decimos nosotros yo creo. Ustedes se acuerdan de la ilustración que tenemos en el curso que damos a los nuevos, nuestra nueva vida en Cristo. Hay una ilustración de aquel hombre que en las cataratas del Niágara cruza en una cuerda tranquilamente, y luego después reta a la gente que si creen que él puede cruzar con alguien la cuerda en el hombro o en la espalda, y la gente dice sí, yo creo que tal, pero entonces cuando lo llama a alguien, o sea, ahí sí, una cosa es decir yo creo, y otra cosa es montarme en la espalda de esa persona que va a cruzar una cuerda por las cataratas. Abraham fue desafiado a tener confianza en Dios. Ahora, esa confianza era porque Dios había demostrado a través de las Escrituras que era confiable. Y yo creo que es razonable confiar en alguien que es confiable. Yo creo que eso es vital, o sea, cuando usted está en un lugar que es peligroso o algo así, pero está con alguien que es de su confianza,
Eso le da a usted tranquilidad. O cuando usted se monta, por ejemplo, un carro que va para el Carmelo, Robert, o sea, es importante saber quién es el que va a manejar. Eso es determinante, quién es el que va a manejar, quién es el que va al control y la clase de carro que lleva. Eso es importantísimo. O sea, Dios es un Dios confiable. Ahora, nosotros tenemos una ventaja sobre Abraham, por así decirlo. Es que nosotros vivimos después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la Escritura nos dice que el poder que operó en Jesucristo para resucitarlo de los muertos es el poder que opera en cada uno de nosotros, los que hemos puesto la fe en Él. Entonces, Dios ha hecho provisión a través de Jesucristo para que podamos vivir en fe, y estamos en la posición, en la capacidad que Dios nos da de creer a las promesas de Dios, porque el Espíritu Santo que está en nosotros afirma esas promesas y nos ayuda a crecer. Por eso el poder y el capaz de guardar las promesas de Dios nacen de conocer a Dios y conocer lo que Dios ha dicho. Eso es algo fundamental para poder enfrentar los desafíos, para poder vivir en medio de las situaciones de la vida. Es creer en Dios, confiar en Dios, pasar tiempo con Dios, conocerlo, conocer sus palabras y aferrarnos a sus promesas. Los atributos de Dios sobre los cuales Abraham basaba su confianza, primero, el poder de Dios. Dios ha sido y es poderoso. Al final del versículo 17 hay por lo menos dos pruebas de dicho poder. Dios, allí se describe a Dios, que es el objeto de la fe de Abraham y que debe ser también de nosotros, como el Dios que da vida, ¿a quiénes? A los muertos. O sea, Dios da vida a los muertos. Por eso nosotros creemos en la resurrección también. O sea, Dios da vida a los muertos. O sea, eso es la resurrección. Y que llama las cosas que no son como si ya fuesen. Mira, ya dejarás de ser Abraham y te llamarás Abraham. O sea, Dios llama a la existencia las cosas que no existen. Dios llama a la existencia las cosas que no existen. O sea, Dios crea las cosas aunque no existan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es Dios y lo creó. Él es el creador. Yo creo que no hay una cosa que más nos desconcierte a nosotros los seres humanos, es lo de la muerte o la de la nada, lo del nada. La angustia de los existencialistas del siglo XX es eso. Vivir en medio del abismo de la nada, y el acontecimiento final de la muerte, sobre el cual no tenemos ningún control y de lo cual no podemos escapar. Entonces, eso puede causar desconcierto. Pero Dios dice que Dios da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. De la muerte levantó a Jesús y de la nada creó el universo. Entonces Pablo está afirmando que el Dios que él está presentando, el Dios de Abraham, es un Dios confiable. Y yo creo que esto sigue siendo las dos manifestaciones principales del poder de Dios: la resurrección y sobre este acto de crear sobre la nada, como creó el universo. Dios es el creador, y miren lo que dice en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 7.
Perdón, 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran ¿qué? Poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada difícil para Dios. ¿Por qué no hay nada difícil para Dios? Porque Él hizo el cielo y la tierra con su poder. Y Él da vida a los muertos. Para Dios no hay nada imposible. Por eso Pablo cita a los efesios y ora por ellos para que ellos puedan conocer la incomparable grandeza del poder de Dios que se demostró cuando Cristo lo resucitó de entre los muertos. Entonces, esta firme convicción es lo que le permite a Abraham creer en esperanza contra esperanza. Cuando Dios le prometió que sus descendientes serían como las estrellas, en ese momento no tenía ni un solo hijo, Abraham llega a ser padre de muchas naciones, como Dios lo había dicho. Así será tu descendencia. Ahora, no es que Abraham haya huido hacia una realidad de un mundo de fantasía, porque a veces nosotros podemos también escapar de la realidad y vivir de un mundo de fantasía, de ilusiones. Nosotros no vivimos ni de fantasía ni de ilusiones. Abraham no vivía de eso, vivía de las promesas de Dios y de quién era Dios. Ahora, él reconocía dos hechos que eran dos hechos penosos y persistentes. Uno, su edad, y otro, su incapacidad de engendrar vida. Entonces, él reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Él reconocía que la matriz de Sara ya estaba muerta. O sea, doblemente muerto. O sea, el título de la película de Abraham. Doblemente muerto. O sea, no había posibilidades humanas. Pero Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Dios da comienzo vida nueva. Es un acto, yo creo que ahí se ve en Abraham un acto de creación. La creación otra vez en acción, porque no hay nada. En Abraham y en Sara no hay nada humana físicamente que pueda dar vida, pero Dios da la vida. Dios resucita. Dios es el Dios grande y poderoso. Por eso Abraham estaba plenamente convencido. Versículo 21. Plenamente convencido. Uno puede estar convencido, pero otra cosa es estar plenamente convencido. O sea, yo diría que convencido no puede ser el 99%, pero cuando yo estoy plenamente convencido, eso es el 100%. Plenamente convencido de que Él es poderoso, de que Él es grande, de que Él cumple lo que promete, de que Él es el Dios de la vida, de que Él es el Dios grande y maravilloso. Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Así, en un sentido figurado, Dios resucitó a Abraham conforme a las promesas de Dios. Abraham hubiese podido sucumbir ante la incredulidad, habría vacilado, o pudo llegar a un momento dado de estar en desacuerdo consigo mismo, aunque hubo un momento dado en que su fe se debilitó. ¿Se acuerdan? Que frente a esa promesa, o sea, había una costumbre en esa época en que la criada que tenían en casa podía estar con el esposo y tener hijos, y esos hijos iban a ser de la mujer. Entonces hacían parte ya de la familia. Era la costumbre de las mujeres o de las naciones en esa época. Y Abraham optó por eso. O sea, su fe, cuando hablamos
de debilitamiento de la fe, quiere decir que hubo momentos difíciles en la vida de Abraham. Pero Abraham siempre tuvo su fe y su confianza en el poder de Dios. Se paró firme, como dice allí esa palabra, plenamente convencido de que Dios es poderoso. Y la pregunta que yo me hago al meditar en estos pasajes es: ¿hasta qué punto yo estoy plenamente convencido? ¿Hasta qué punto yo tengo la firme convicción de que Dios es poderoso y que yo puedo creer en Él en esperanza contra esperanza? Las comunidades LGTB pueden decir 2-0, 2 victorias, y faltan 5 minutos para que se acabe el partido. Pareciera que no hay esperanza. Pero Dios es Dios. El poder de Dios está demostrado en las Escrituras. Y hay que permitir que Dios sea Dios. El hermano Jorge nos estaba dando un ejemplo muy claro. O sea, él pretendía que Dios obrara como obró en la primera vez. Y a veces uno quisiera así, o sea, como encajonar a Dios. Como si fuese una fórmula matemática. 1 más 1 igual a 2. Pero las matemáticas son buenas, pero a veces las matemáticas de Dios no funcionan esa lógica. Porque Dios es Dios. Dios es poderoso, pero también es fiel. Esos son los atributos a los cuales Abraham se abraza. Dios, tú eres poderoso, tú eres fiel y eres bueno. La fidelidad de Dios nos habla de su bondad, que Dios en su esencia, por ser bueno, nos da sus promesas para que confiemos en Él. Dios nos invita a que nos afirmemos en la fidelidad de Dios. Ahora miren, las personas, hablando en términos generales, cuando hacen promesas, a veces hacen promesas y no las cumplen, porque es que a veces las promesas, el cumplir las promesas no es solamente por el deseo, sino la voluntad. A veces uno tiene, por ejemplo, le hace una promesa a alguien: no, que yo te voy a final de año te voy a regalar $1.000.000 de pesos. Y tiene el deseo, pero de pronto no tiene la capacidad. Promesa emotiva. Exactamente, una promesa emotiva. Pero las promesas de Dios no solamente dependen de su deseo, sino de su poder, la capacidad que Dios tiene para hacerlo. Dios respalda, una de las características de Dios es que Dios respalda sus promesas. Cuando usted ve las oraciones de estos grandes hombres de Dios, los ve ustedes orando basado no tanto en lo que ellos sienten, sino: Señor, tú has dicho. Una vez le dijo Dios: voy a destruir este pueblo me tiene ya cansado, lo voy a acabar y voy a comenzar una nación contigo. Moisés dijo: no, Señor, un momentico, ese es tu pueblo. Y tú has dicho acerca de tu pueblo esto, y tú al Señor. Y uno ve a través de Nehemías, las oraciones de Nehemías, las oraciones de Esdras, basadas en lo que Dios ha dicho. Por eso es importante que nuestras oraciones estén impregnadas no de lo que yo siento en el momento, sino de lo que Dios ha dicho. Dios es poderoso y es fiel a sus promesas. Ahora, Abraham sabía esto. Él estaba contemplando su propia vejez, la esterilidad de Sara. Entonces no cerró los ojos ante estos problemas ni lo desestimó. Pero él sí tuvo en cuenta el poder y la fidelidad de Dios. La fe siempre ve los problemas a la luz de la promesa. La fe siempre ve los problemas a la luz de las promesas de Dios. ¿Y de quién es
el que ha hecho las promesas. Dios nos ha dado este ejemplo de Abraham. Que Abraham a pesar, vamos a decirlo, a parafrasearlo así, a pesar de su avanzada edad y de que Sara era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró al que había hecho la promesa. Vamos a leer Hebreos 11:11, que nos lo describe de esa manera. Hebreos 11:11. Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo que estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque ella era una súper espiritual, porque ella se sabía muchos versículos. No, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La confianza de Sara no estaba en ella, no estaba en las circunstancias, sino en Dios, que era poderoso y fiel, que había prometido. O sea, Abraham aprendió que Dios cumple sus promesas debido a su poder, y que hace que las promesas de Dios sean una realidad, y eso se debe a la fidelidad de Él. Dios es Dios. Dios Abraham creyó en la promesa de Dios, y eso debe ser un ánimo y un estímulo para nosotros. El Dios de Abraham es el mismo Dios nuestro. No solamente debemos confiar que no solamente Él es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Él es también nuestro Dios. Y que nosotros hemos iniciado con Dios una relación de amor a través de la persona de Jesucristo. Nosotros hemos aceptado la provisión de Dios para el perdón de nuestros pecados, y Él nos ha declarado justo. Tenemos una relación con Dios, y no solamente tenemos una relación con Dios, sino que Él nos habla a través de su palabra, y Él a través de su palabra nos da una declaración completa de quién es Él y de cómo obra Él en medio de cada uno de nosotros. Ahora, entender esto frente a las circunstancias que estamos viviendo pueden ser controversiales para algunos. Nosotros, ¿cómo podemos entender la naturaleza de la fe? ¿Cómo podemos entender que podemos debilitarnos en algún momento dado de la vida? Entonces, Dios nos desafía a través de Pablo en el libro de los Romanos, porque posiblemente, y la realidad era que en Roma había muchas situaciones de corrupción moral que iban avanzando. Si ustedes leen el capítulo 1, hay una descripción de la depravación del hombre, de lo que se estaba viviendo en Roma, y eso podía llevar a los lectores o los cristianos allí en Roma a que su fe se debilitara y pensar: no, esto no va a cambiar, esto va cada día a empeorar, va a estar empeorando más y más. Pero Pablo los lleva a ellos y nos lleva a nosotros en que las situaciones que vivimos nos desafían a no cerrar los ojos ante esos problemas. Abraham reconoció que su cuerpo estaba como muerto. Nosotros tenemos que reconocer que por muchas firmas que nosotros recojamos y toda cuestión, y ahí debemos hacerlo para lo que se va a hacer, un referendo, es importante, pero hay que reconocer que
esto es un monstruo tremendo que hay por la misma naturaleza pecaminosa del hombre, del ser humano. Pero tenemos que hacerlo, no podemos ocultar la cabeza en la arena o tratar de intentar creyendo que eso no es verdad. La fe es una confianza razonable de que hay hechos reales, contundentes, pero también hay un Dios creador del cielo y de la tierra, y un Dios que es fiel, un Dios que nos anima a nosotros a enfrentar ese hecho, esa realidad. En la Nueva Versión Internacional yo estaba mirando, indican que tanto él como Sara eran estériles. Estaba hablando que en ese momento la esterilidad no era de... Esa es la traducción que hace Nueva Versión Internacional. Pero sea que Abraham también hubiese sido estéril, viejo, él tenía un Dios que era poderoso. Y que la especialidad de Dios es dar vida donde no la hay. Y que Dios es fiel y cumple sus promesas. Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si ya existían. ¿Qué realidades estamos nosotros experimentando a nivel personal, a nivel familiar? Que usted de pronto toma un papelito y anota las realidades de mi trabajo. No se vislumbra un aumento, sino más bien un recorte. Analizo por aquí y por allá, o sea, la adquisición de una casa propia está como, analiza la cuestión, o sea, con lo que yo gano, saca la cuenta por aquí, vuelve y la cuestión la mente por allá, por el ser, por allá, y le da lo mismo. O sea, no se puede humanamente. Usted, frente a alguna situación de una enfermedad, tiene un diagnóstico, tiene ahí los resultados, así se lo haga en un laboratorio, se lo haga en otro, es el mismo. El resultado, esa es una realidad. Pero hay otra realidad. Es la realidad de que usted es un hijo de Dios. Y que usted cree en el poder de Dios y en la fidelidad de Dios. Y yo creo que usted y yo somos afortunados de tener estos ejemplos para imitarnos, para ser desafiados a ver también que nuestro grupo familiar puede fortalecerse, que nuestro grupo familiar puede crecer, se puede multiplicar, que la juventud de nuestra iglesia se puede afirmar y podemos ganar más jóvenes, ganar más personas, aunque la realidad que veamos, porque es que Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran, y debemos dar la gloria a Dios. A través de toda esa situación, Abraham daba la gloria a Dios, porque Dios es el Dios de las promesas. Ahora, tenemos que tener cuidado de no sacar promesas de su contexto bíblico. Hay algunas personas, por ejemplo, que llegan a un lugar y miran el lugar, la esquina y toda cuestión que está desocupada y dicen que la pisan. Este lugar que pisa la planta de tus pies será tuya. Y enseguida van invadiendo allá y van haciendo allá toda la cuestión. O sea, están sacando un texto fuera de su contexto. Hay que confiar en las promesas hechas por Dios. Y las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Las promesas de Dios son para nosotros. Las promesas de Dios están allí, Dios las ha dado para afirmarnos, porque Dios conoce nuestra condición, Dios conoce nuestra fragilidad, y por eso Dios quiere afirmarnos en sus promesas. Dice en el capítulo 1 de 2 de Corintios, versículo 18:
Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a nosotros no es sí y no. El versículo 20. Primera de Corintios 1, perdón, Segunda de Corintios 1, el 18 y el 20. Leí el 18, ahora leo el 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de ¿quién? De Dios. Siempre será para la gloria de Dios. No para la gloria de la iglesia, no para la gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. Confiemos en las promesas de Dios y seamos coherentes en si Él nos ha dicho que somos sus amigos, nosotros también vivir como amigos de Dios. El que me ama, dice la palabra, mi palabra guardará. Entonces debe haber una coherencia, no simplemente como hacen algunas personas, no, yo me apropio de las promesas de Dios, pero viven una vida que no agrada a Dios. No hay coherencia. La fe no es simplemente un acto para que Dios me haga cosas, me supla cosas, sino la fe es un acto de vida en el cual yo deposito toda mi confianza en el poder y la fidelidad de Dios y que mantengo una relación con Dios a través de su palabra. Yo hablo con Él, Él habla conmigo, Dios me da a conocer sus planes y sus proyectos. La vida que estamos enfrentando nosotros está llena de dificultades, está llena de retos, pero la buena noticia es que el Dios nuestro es un Dios que da vida y un Dios que resucita a los muertos y que es un Dios que llama las cosas que no son como si ya fueran, y es un Dios confiable porque lo que Él dice lo cumple. Que Dios nos ayude a acrecentar nuestra fe en la persona de Dios y en lo que Dios quiere hacer para nosotros en el diario vivir, allí en el hogar, en el trabajo, en el vecindario, porque Dios es grande y es poderoso. Colóquense de pie, por favor. Mientras quiero pedirle al Ministerio de Alabanza que pase un momentico, no estaba previsto así, pero quiero que cantemos la canción Tu Fidelidad. La fidelidad de Dios es grande. Tu fidelidad es grande.
grande es tu fidelidad. Señor, esta mañana nosotros consideramos la incapacidad nuestra, consideramos las realidades que vivimos aquí en Colombia, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, a lo dulce lo llaman amargo y a lo amargo dulce. Señor, al ver uno las situaciones en el mundo, el terrorismo, la maldad del hombre, Señor, al considerar todas estas cosas que son reales, esta mañana, Señor, nosotros nos volvemos a ti, que eres el Dios de la creación, que de la nada creaste el cielo y la tierra, y que, Señor, resucitaste a Jesucristo de entre los muertos, que eres el que das vida a los muertos, y que un día, Señor, nos dará vida a nosotros también, porque el poder que operó en Cristo es el poder que opera en cada uno de nosotros los creyentes. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tu fidelidad se ha hecho evidente y manifiesta a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de los apóstoles, de tu primera iglesia, Señor. Se ha visto el poder y la fidelidad tuya, Señor. Padre, en esta mañana nos aferramos a tu gran nombre, a tu poder, para que tú nos ayudes a enfrentar las situaciones que tenemos en el hogar, con enfermos, con escasez económica, con dificultades, Señor, de trabajo. Señor, tú llamas las cosas que no son como si ya fueran. Podemos tener de las empresas, podemos tener de los médicos dictámenes, cartas, pero tú tienes la última palabra, Señor. Y nosotros creemos en un Dios de promesas, un Dios que tiene todo el poder para cumplirlas y que nos ha amado con amor eterno y que ha prolongado su misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias por tus palabras, Señor. Gracias por haber inspirado al apóstol Pablo para relatarnos acerca de Abraham, para que los hermanos allí en Roma pudieran fortalecerse en medio de la abundancia de pecado, Señor. Pero tú dices que donde abunda el pecado, también sobreabunda la gracia, Señor. Y estamos aquí por tu gracia. Y en tu gracia, Señor, y en tu poder, haremos proezas. Glorifícate, Señor. Y vemos, Señor, por tu palabra, nuevas oportunidades de trabajo. Vemos por la fe, Señor, sanidad en los hermanos que están quebrantados de salud. Por la fe, Señor, vemos los grupos desarrollados. Por la fe vemos a los creyentes, Señor, comprometidos con la visión tuya, Señor. Por la fe vemos a nuestros familiares, Señor, también llegando a conocerte, Señor. Por la fe, Señor, veremos, Padre, provisión para tu iglesia, para poder cumplir con el presupuesto. Gracias, porque tú eres Dios y en ti nos apoyamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios